vamos a partir. Les voy a pedir a todos y todas, antes que todo darle la bienvenida, pero pedirles que por favor silencien sus micrófonos. En la medida que tengan preguntas las pueden ir alojando en el chat y las vamos a ir socializando con Claudia. Y aprovecho, bueno, de presentarla. Claudia es una invitada, pero de la casa. Claudia hizo parte fundamental del equipo estratégico de América Solidaria Colombia, fue voluntaria en República Dominicana, trabajó también en la oficina de Internacional, también colaboró en proyectos de Haití a través también del trabajo con Chile, y estuvo trabajando en la oficina de Haití en su última pasada por las diferentes oficinas de América Solidaria. Y le damos la bienvenida, la queremos mucho, es muy apreciada por todos. Y Claudia, el espacio es tuyo y estamos aquí para escucharte y hacer las preguntas que vamos a ir poniendo acá en el chat ante cualquier duda. Ok, genial, pues Jaco, muchas gracias y primero un gusto estarlos acompañando, agradecerle a la Lea, a Verónica que me hicieron esta invitación y también a todos ustedes por darse el tiempo. La idea es que más que este espacio sea mío, podamos abrir ojalá un gran parte del espacio para la conversación y que un poco de la experiencia que puedo ir tomando en fondos, en premios, en algo de subvenciones, pueda servir de insumo para América Solidaria o para las otras personas de otras organizaciones que nos acompañan como parte de la experiencia. Para eso he tratado de condensar un poco la información y quiero partir diciendo que esto ha sido información que he ido recogiendo y también perspectivas que no corresponden solamente a mí, sino tomadas también de otras reflexiones de personas que han estado en el ámbito de cooperación en distintas organizaciones y en distintos países. Y bueno, es un recoger muy genérico, por virtud del tiempo va a ser muy general, pero obviamente después completamente también a cualquier pregunta que pueda surgir. En primer lugar, vamos a abordar un poco, que era una solicitud que me planteaba Lea cuando estábamos pensando en este espacio, y era ver un poco el tema de los fondos en medio de esta contingencia, ¿no? ¿Qué nos espera en medio de una contingencia de incertidumbre y en donde sabemos que los recursos son limitados y que esto, que es escaso, puede empezar a generar mayores retos a los que tenemos actualmente? Y una segunda parte que la idea es centrarla un poco en unas 7 líneas muy puntuales de cuáles son las recomendaciones principales cuando nos estamos acercando al proceso de formular o presentar propuestas a convocatorias de fondos, subvenciones o premios. En primer lugar, en cuanto al escenario actual de contingencia, yo creo que es indiscutible y tal vez lo han escuchado ya en otras oportunidades, el escenario cambiante que nos presenta está implicando de entrada a nivel de sistema internacional unos cambios importantes. Y eso implica que al haber un cambio en el sistema internacional, en la forma en que se están relacionando los países y que aún no conocemos si va a ser un momento puntual por contingencia o se va a mantener, vamos a tener que prepararnos a ese escenario. En virtud de eso, un poco la mirada de los fondos de cooperación tiene que ver con una realidad latente, y es que la disminución en la recaudación de impuestos que están teniendo los países a nivel de fondos locales y de subvenciones, sobre todo en el caso de Latinoamérica y el Caribe, que recibimos muchos fondos de Estados Unidos y fondos de Europa, pueden verse gravemente afectados. Una realidad que ya venía, que no era nueva, era por ejemplo la reducción de fondos que se vienen dando más o menos desde el año 98-2000, por ejemplo en la cooperación española, en donde hubo incluso una disminución en 10 años de casi del 90% de los fondos que ellos solían entregar para esta región. Y eso ha sido no solamente un tema asociado a la dificultad económica que vivió Europa y que vivió particularmente España hacia el año 2008, más o menos 2009, sino que además se ha vuelto una decisión política en el caso de Europa. Y en nuestro continente pareciese que no es muy distinto. Desafortunadamente, dentro de los recursos escasos que tiene cada gobierno o cada estado, siempre ha habido unas líneas de fondos de cooperación que suelen ser las primeras a las que, por decirlo de una manera coloquial, se echan mano en el momento en que enfrentamos una crisis. Un ejemplo claro de eso es que
por ejemplo, para referirnos en el caso que creo que la mayor parte de los participantes están en Chile o tienen relación con Chile, Chile en el momento en que entró a todo el proceso de movilización social del año pasado y a la crisis social que se empezó a presentar, por ejemplo, de entrada, aunque no conozco las razones de primera mano, pero se sabe que no hubo apertura del Fondo Chile, que era el fondo que normalmente Chile, como país que entregaba cooperación a otros países, decidieron no publicarlo. Esto pudo obedecer evidentemente a la contingencia de país, pero también a una escasez de recursos que era difícil plantear si no puedo tener hacia adentro las condiciones, ¿cómo lo voy a hacer hacia afuera? Y eso mismo está ocurriendo hoy en día. Eso en principio nos implica un reto y es que probablemente esos fondos van a disminuir y eso va a implicar tal vez no que dejen de existir, pero sí que el número de postulaciones se disminuyan y que además la competencia, porque hay que decirlo, en el momento en que presentamos estamos finalmente compitiendo, implica que pueden haber menos sectores beneficiados y una lista de priorizaciones distintas. Lo segundo es, por ejemplo, también tener claro que el redireccionamiento de las estrategias de fondos va a ser evidente y ya lo está haciendo. Tenemos situaciones de fondos que históricamente han estado apoyando ciertas líneas y que hoy en día, dadas las circunstancias, han decidido evidentemente focalizar sus esfuerzos en la lucha contra el COVID. Un ejemplo, nuevamente en el caso de Chile, el Fondo Chile Compromiso de Todos, que está próximo a cerrar el día jueves, es un fondo que normalmente tenía cierres al mes de julio y que tiene apuestas fundamentales en el trabajo con organizaciones, en el fortalecimiento y tenía una línea de evaluación muy fuerte de fortalecimiento de medición de resultados. Hoy en día el fondo se publicó antes en la línea de organizaciones y sus bases lo que invitan es que las organizaciones se reinventen o puedan establecer estrategias que sean financiadas por este fondo, por ejemplo, para poder cambiar su forma de trabajo y no dejar de hacer lo que estaban haciendo ahora con la contingencia. Ejemplo, poder utilizar temas virtuales, poder capacitar a los equipos, compra de plataformas digitales. Y eso ya empieza a implicar un cambio en lo que nos está implicando en los fondos. Otro tipo de fondos como, por ejemplo, el Global Fund for Children, también como organización está empezando a priorizar temas COVID, por llamarlo de alguna manera, y lo mismo pasó con la iniciativa de fondos públicos regionales que tenía el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde deciden extender la convocatoria y en donde colocan el COVID, si bien es cierto, no como un único eje, sí lo empiezan a priorizar sobre otros temas. Entonces, esta realidad probablemente será en el corto y en el mediano plazo, pero lo que sí es cierto es que en el largo plazo las prioridades de los fondos pueden cambiar. ¿Y cambiar en qué sentido? Y acá voy a hablar un poco de la experiencia que nosotros tuvimos en su momento, hemos tenido en su momento en lo que fue América Solidaria cuando empezamos a ingresar al tema de fondos. Y es que muchos de los fondos han ido tendiendo a dejar de prestar servicios de atención primaria en salud, por ejemplo, o prestar servicios de alimentación, porque ya estábamos hablando de lo que hemos denominado el desarrollo de capacidades, la idea de poder dejar instaladas las capacidades dentro de los equipos y no solamente estar dando y que esto se dé. Pero la contingencia nos implica una realidad y tiene que ver con la supervivencia. Tenemos comunidades que en este momento no solamente, como solía ocurrir, en algunas zonas de nuestros países, o por ejemplo en el caso de la región, países como Haití, el sur de República Dominicana, zonas de Bolivia que podían ser más complejas, el Amazonas, tenían una serie de dificultades en donde los fondos aceptaban poder hacer ese tipo de ayudas. Hoy en día es altamente probable que todos los países necesitemos eso. Estamos necesitando fortalecer sistemas de salud con bienes y servicios, estamos necesitando poder llevar alimentación en los países que estamos en cuarentena general, estamos necesitando poder llegar con insumos de higiene a las comunidades y esto ha dado una vuelta. Entonces, claramente este escenario es un escenario de incertidumbre como el que estamos viviendo en todas las áreas y se conjuga además con que estos fondos, y como partía diciéndolo, vienen normalmente de los impuestos que pagamos. Al haber una reducción de impuestos y al tener que hacer una inversión social más alta en lo local, es probable que los fondos internacionales deban verse disminuidos, priorizados, focalizados y a nivel local que tengan unas claras
líneas de acción, no porque los temas no sean importantes, sino porque las prioridades en este momento se están planteando como otras. En ese sentido, yo creo que uno de los temas fundamentales para empezar a adentrarnos un poco en estas líneas a tomar en cuenta en la formulación de fondos, entran a ser temas operativos, y son temas operativos vitales, de los que muchas veces en el afán de poder entrar a postular, nos sentamos a revisarnos un poco. Y es el tema de la autocrítica. Yo creo que es una de las líneas fundamentales para poder entrar a trabajar en fondos, subvenciones, premios, porque nosotros tenemos que reconocer como organización qué es lo que hacemos. Y cuando nosotros reconocemos qué es lo que hacemos como organización, uy, perdón, un segundo que me están entrando mensajes y me baja la... Cuando nosotros reconocemos qué hacemos, tenemos que tener la capacidad para saber a qué tipo de fondos podemos aplicar y a cuáles no. Y una primera premisa en este escenario en el que estamos hoy en día es saber si nosotros somos una organización que haga respuesta de emergencia o no. Una de las cosas que suele ocurrir cuando empezamos a hacer en estas contingencias, a plantear fondos, premios o a pensarnos formas de diversificar nuestros recursos, porque evidentemente la mayor parte de organizaciones y empresas estamos en esta tarea, implica que vemos muchas convocatorias y empezamos a veces a jugar a ser un poco camaleón en este afán por tratar de ajustar nuestras líneas de proyectos. Yo creo que algo importante en los fondos concursables es entender que hay organizaciones que están preparadas, que tienen el conocimiento y que tienen el capital humano, por ejemplo, para dar respuesta en emergencia. No todas las organizaciones tenemos ese capital humano, no tenemos esa expertise, y eso implica, primero, una responsabilidad humana con las personas con las que trabajamos, con el donante, pero sobre todo con recibir fondos que tal vez no vamos a ser capaces de ejecutar tan bien como si lo hubiese podido hacer una organización que sepa hacer ese trabajo. Entonces yo partiría por decir la autocrítica y conocernos, poder decir, este fondo va para mí, este fondo no va, puede pasar. Y ahí me gustaría ejemplificar con algo, y es que a veces hay organizaciones que han tenido la posibilidad, por su reconocimiento, por su trabajo con grandes organizaciones, de recibir invitaciones directas de organizaciones, por ejemplo, multilaterales para recibir esos fondos. Y cuando se nos acercan, evidentemente en una escasez de recursos, mucho más en este momento, pues solemos decir es una gran oportunidad. Pero cuando vemos la oportunidad, terminamos tal vez haciendo algo de acción con daño. Entonces yo creo que eso en medio de la contingencia, pero en todos los escenarios, es importante. Y allí con eso lo enlazo con una segunda línea de qué deberíamos tener en cuenta para la formulación, y es el proceso de identificar los fondos que existen. Este proceso se suele denominar de varias maneras. Yo suelo utilizar el término prospección, y es el mecanismo por el cual, o el proceso en el que uno va mirando qué fondos ve realmente a los que puede postular. Yo creo que la prospección es una de las tareas que menos valorada está dentro del proceso de fondo, y en mi concepto es uno de los fundamentales, porque es en este punto de partida donde nosotros vamos a identificar efectivamente cuál fondo podemos postular, si somos elegibles, pero además es una búsqueda ardua que implica sobre todo mucha inversión de tiempo. Algunas veces, como no es nuestra prioridad, esperamos a que lleguen ciertos fondos y aplicamos. En otras oportunidades, pueden ser tal vez escenarios como este los propicios, nos damos a la tarea de entrar a buscar a las páginas. Existen buscadores, algunos permiten que sean gratuitos unas partes, otros permiten que sean pagos. Hay páginas en Facebook que le permiten a uno entrar y buscar cierto tipo de fondos, bien sea por el objetivo de desarrollo sostenible, por la temática, por el tipo de organización. Y eso no siempre lo hacemos como un ejercicio sistemático. El ejercicio de prospección es un ejercicio que idealmente, y aunque implica dedicar capital humano, requiere una inversión de tiempo y de especificidad importante, porque es el que finalmente nos permite decir, oigan, encontré un fondo tal vez a nivel local, o encontré un fondo a nivel internacional al que puedo yo ir. O identificar, por ejemplo, oportunidades en donde yo me doy cuenta que como organización, coloquémoslo en este caso, organización chilena, argentina, colombiana,
Yo no puedo acceder, por ejemplo, a un fondo que esté entregando una organización de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no cumplo los requisitos legales, porque normalmente me piden tener representación legal en el país, en este caso Estados Unidos. Si fuese así, a mí lo que me permite es ver que hay ciertos fondos de los que yo me estoy perdiendo, porque tal vez no he realizado la gestión con un partner en ese país específico. Lo mismo ocurre con los fondos en Europa. Por ejemplo, el poder tener un partner que nos permita acceder a ese tipo de fondos es una de las tareas que la prospección simplemente nos da y nos dice por dónde podemos seguir ese camino. Esa inversión de equipo y de tiempo, como se va trabajando, tiene que ir sumada con otra parte, y esto tiene que ver cómo empieza a engranarse el equipo de una organización. Yo creo que la tarea de prospección de fondos, y para nosotros fue un aprendizaje muy, muy importante en Haití, que lleva muchos años, pero creo que pudimos irlo trabajando entre todo el equipo cuando estuvimos allí, fue que uno tiene que identificar las bases. Muchas veces nosotros leemos el fondo, leemos las bases muy juiciosamente, vemos que el tema específicamente funciona para lo que nosotros hacemos, al proyecto que queremos postular, y cuando vamos a los anexos, resulta que la tarea de buscar los anexos puede ser la parte más desagradecida, pero más difícil, la que más toma tiempo. ¿En qué sentido? Todos los documentos legales de la organización, todos los documentos que implican las cartas de apoyo, si es que vamos a ir con socios, de los participantes, que requerimos muchas veces las cotizaciones. Todo ese proceso, muchas veces cuando uno no lo mira al principio, uno dice, me voy a sentar a formular y lo tengo listo. Pero resulta que cuando van a subir a una plataforma o se va a enviar el correo, nos damos cuenta que nos faltan 5 documentos. Al ocurrir eso, pasa que finalmente el fondo se queda sin presentar. Por eso yo creo que ahí es una invitación a poder tomar en cuenta eso, algo que puede sonar muy simple, pero es siempre desde el inicio tener un checklist de qué es lo que yo voy necesitando para esa formulación, y parece algo muy básico, pero puede determinar específicamente hacia dónde ir y qué cosas nos hacen falta para poder postular. En esa misma línea, yo también creo que, y enlazándolo con lo que hablábamos antes de la autocrítica, tiene que ver, por ejemplo, hoy en día con los sistemas de monitoreo y evaluación. Gran parte, si no es por lo menos el 80% de los fondos actualmente, están dando dar un paso más y están pidiendo que tengamos mínimo una evaluación de resultados, de impacto en algunos casos, sobre todo en los premios lo están pidiendo, pero mínimo de resultados. Yo creo que nosotros como organizaciones de la sociedad civil, en su gran mayoría, ahora venimos, o por lo menos en el caso de Chile y Colombia, que es el que conozco un poco más, venimos haciendo unos esfuerzos y evaluándonos por decir necesitamos medir resultados. En algún momento nos dijeron que medíamos resultados y nos dimos cuenta que no. Nos dimos cuenta que muchas veces rendíamos actividades, nos dimos cuenta que muchas veces contábamos el cuento, pero que nosotros no hemos podido durante el paso de los años decir cuáles son los cambios textuales, cuáles son los cambios exactos, entre comillas, que hemos podido tener. Digo entre comillas porque creo que en la parte humana no siempre todo puede ser exacto, pero sí ver ese capital de transformación que hemos tenido. Y de acá hay que partir un punto clave, y es a nosotros cuando entramos a una postulación a fondos y nos adjudican los fondos, nosotros estamos prestando un servicio, pero nos están entregando unos recursos que al ser limitados nos van a pedir rendir. Y aquí viene un cuarto punto, y es, ¿realmente vale la pena ir a esa formulación o no? Yo he conocido algunas organizaciones, y esto creo que pues depende mucho de la línea de cada institución, que miden la capacidad de los equipos de alianzas por el número de formulaciones que presentan como indicador de gestión. Y yo creo que eso hace caer en que hacemos una recarga al sistema tal que entran muchas convocatorias, muchas formulaciones, pero que realmente no tienen la calidad que se necesita, porque desde el principio sabemos que no tenemos la capacidad para poder ingresar allí, ¿sí? Entonces ahí es una mirada importante el decir, si, por ejemplo, nosotros nos valdría la pena entrar a un fondo que sea de $10,000, en donde el formulario es un formulario extenso, 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 con un nivel de detalle, tal vez es un proyecto nuevo, tal vez me pide unos anexos que son muchísimos,
y yo voy a tener que dedicar un mes de mi trabajo. Cuando uno empieza a hacer el costo-beneficio y además el proceso de rendición, por ejemplo, me podría exigir a mí tener que presentar informes mensuales, uno empieza a hacer esa evaluación y es una invitación a decir qué capacidad tengo yo y si realmente va a ser sostenible o no en el tiempo para la inversión que yo quiero hacer. Y no tal vez un desgaste para el equipo. Aquí, en ese sentido, daría paso a un quinto punto y es la forma de la elaboración del fondo. Yo creo que un supuesto básico, y ojalá que podamos tenerlo presente, es que no todo es negociable. Yo creo que existen ciertos fondos que hacen unas exigencias un tanto, no sé cómo llamarlas, inoportunas tal vez, y poco realistas cuando estamos trabajando con comunidades o respondemos a objetivos sociales en su mayoría. Y yo creo que ahí las organizaciones tenemos que tener un pare con ciertos temas de cooperación en donde nosotros, aunque los recursos son escasos, tenemos que plantear que no tenemos capacidades muchas veces para negociar ciertas cosas. En ese sentido, creo que esa es una primera apuesta en la elaboración multidisciplinar de los equipos. La elaboración de los fondos debería sí o sí ser una formación multidisciplinar. Yo creo que si bien es cierto, en ciertas organizaciones una sola persona hace todo, en otras algunas las hace el área de alianzas, otras las hace el área social o de cooperación. Yo creo que definitivamente la formulación es un proceso que necesita de toda la organización para estar en ese proceso involucrado y para escuchar las voces, porque un fondo en un proyecto termina implicando a todo el mundo. En ese sentido, la formación multidisciplinar, perdón, les voy a pedir, me regale un minuto, voy a quitar las notificaciones porque no caí en cuenta de hacerlo y está molestando la llamada, les pido excusas por eso. No hay problema, Clau, te esperamos. Disculpas, espero Gracias. haberlo No hay logrado, problema. porque es que esto no para mí, no sabía que me paraba la pantalla. Entonces, retomando, les comentaba, la formación yo creo que multidisciplinar en la elaboración es fundamental. Yo creo que ahí el tener la mirada de la parte social, no lo logré, acabo de darme cuenta, la mirada multidisciplinar de los equipos y el poder estar trabajando con presupuestos desde las distintas miradas disciplinares que tengamos en la organización puede marcar la diferencia entre el éxito o no que se tenga en alguna de las postulaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos, si bien es cierto, con la parte más técnica desde el área de alianzas, pero nos hace falta quedarnos, por ejemplo, con la línea más social y que nos implica a nosotros poder entrar. Y acá entra una tensión que hemos tenido en general en gran parte de las organizaciones y es que ¿quién lleva? Alianzas, cooperación, cómo trabajamos juntos, el que busca plata a veces dice que no puede. Esto tendría que ser un ejercicio conjunto, más allá de los fondos, más allá de las alianzas corporativas. Y en ese sentido, el armado de una postulación en donde se implican todos los niveles, también hace que haya un compromiso posterior para la implementación, que es tal vez la parte más compleja, pero que más dura. Y allí en esa elaboración yo creo que además hay que tratar de no tener, ¿cómo llamarlo?, de minimizar ciertos fondos, bien sea por sus montos de postulación o bien sea por sus formularios. Yo hay una recomendación que quisiera compartirles, es que muchas veces hay, no sé, para ejemplificar, si algunos de ustedes conocen los formularios que utilizaba Fondo Chile, eran formularios que tenían unas implicaciones en un proceso de maqueta de marco lógico y presupuesto mucho más detallado por productos, pedían incluso por actividad los presupuestos, y luego nos podemos encontrar con otros fondos que son mucho más narrativos, que nos permiten, nos acomodan tal vez un poco más en la parte histórica de la organización, y a veces caemos en que como eso solo nos pide en la parte narrativa, dejamos un poco la estructura de lado.
¿A qué voy? Muchas veces o he conocido experiencias en donde tenemos narrativos que son muy específicos, muy claves, como que nos permiten mandar un cuadro de Excel con el marco lógico, un cuadro de Excel con el presupuesto, los anexos y no más. Y otros que son solo narrativo y en los anexos nos dejan abierta la posibilidad. Lo primero es que siempre la recomendación es compartir los marcos lógicos y los presupuestos los más detallados posible. Muchas veces implica más trabajo. A mí me decían en algún momento, pero ¿para qué hacemos eso si no lo pide el fondo? Y es más trabajo. Yo les decía, pues es que después, igual así no lo ganemos, puede servir para una próxima postulación como guía. Y además de eso, en el momento en que el fondo sea adjudicado, vamos a tener claridades. Un caso de la vida real, un fondo específico que era solamente narrativo, la persona que lo formuló en el momento en que adjudicaron el fondo ya no se encontraba en la organización y en el momento en que el fondo fue adjudicado resultó que no fue posible la ejecución porque las personas del equipo no sabían ni cuáles indicadores había pensado ni cómo tenían armado en la cabeza ese fondo. Entonces, por eso, entre más detalle haya, y eso es parte de la gestión del conocimiento de la organización, el poder contar con esa información va a permitir que esa capacidad instalada se pueda ir primero agrandando y que haya más posibilidades de adjudicación del fondo. Y un ejemplo que creo que nos viene en este momento muy bien es el ejemplo del Fondo Colunga. Estoy hablando de Chile, si hay personas fuera de Chile, el Fondo Colunga es una convocatoria que está haciendo, que hizo hace unos meses ya el Hub Colunga para proyectos en su mayoría de línea social. Y el fondo tiene etapas. Y el Fondo Colunga en su primera etapa planteó solamente un esquema narrativo en donde pedía 10 preguntas, si mal no recuerdo, 10, 12 preguntas, desarrollarlas de forma narrativa. Y después de eso, cuando se estuvo trabajando todo ese proceso, una de las cosas que ocurrió es que en la segunda etapa abrieron nuevamente el formulario y en el formulario venían las mismas preguntas, 3 preguntas más, pero venía una carta GAN de actividades y venía además un presupuesto mucho más detallado. Si eso se hubiese trabajado desde el principio, pues evidentemente la segunda etapa del proceso seguramente se facilitó para las organizaciones que lo estaban. Y es algo que suena muy simple, pero a mí me gusta comentarlo porque realmente a veces cuando empezamos a hacer este ejercicio no le dedicamos el tiempo por falta de tiempo en capital humano, por falta de recursos económicos, pero muchas veces el hacerlo bien desde el inicio nos permite una mayor capacidad de adjudicación y una mayor tranquilidad en la implementación. Y para ir terminando, yo creo que es importante plantear 2 puntos más. Uno, ¿qué pasa con el envío y el seguimiento? Y yo creo que ahí el envío y el seguimiento o la presentación de las convocatorias es igual de importante que el proceso de elaboración. El proceso de elaboración toma tiempo, un trabajo en equipo, ojalá, más si no hay proyectos que estén formulados, pero implica sobre todo en el envío una prolijidad. Uno, y es una cosa fundamental, que haya una persona identificada en la organización que sea el contacto directo con ese fondo o con esa convocatoria. No que sean 5 personas al tiempo a las que se escriben. Incluso algo muy operativo es tratar de no enviar el correo con copia a 10 personas más, porque tengan en cuenta que desde el fondo ellos no saben quién es quién y pueden contactar a cualquiera. Uno partiría de la idea que contactarán a la persona que escribió, pero eso no siempre pasa. Y el seguimiento, tener presentes las fechas, cuándo cierra el fondo, cuándo lo adjudican, cuándo hay plazos de rendición, cómo son los formatos de rendición si se tienen, debemos crearlos nosotros o no los entrega el donante. Y que con el donante o el fondo o el premio que se haya adjudicado exista la capacidad para poder entrar a trabajar en una conversación directa con alguien del equipo. Por último, en el tema de las rendiciones, en la parte financiera y programática, yo creo que tienen que estar establecidas desde el principio. Hay varias subvenciones, fondos, los premios en general no están exigiendo tanta rendición o no exigen rendición de entrada, pero hay ciertos puntos que las rendiciones muchas veces en los formularios de los proyectos no las piden.
y algo que están valorando mucho los donantes es la capacidad de cada organización de su propia rendición de cuentas. No esperar a que a mí el donante me diga, yo debo entregarle a usted, debe entregarme un informe cada 3 meses, debo entregarle un informe cada 2. Lo ideal es que cada organización pueda tratar de calzar los tiempos de tal manera que sus tiempos y sus requisitos de rendición se ajusten a los del donante, para no tener que estar reinventándose siempre según cada fondo. Pero en ese sentido, es fundamental que cada una de las personas que está en el proceso tenga presente qué le corresponde de esa rendición, para no llegar el día que se rinde en el proceso de decir, me hizo falta, no sé, me hizo falta los documentos de la línea base, me hizo falta el proceso de algunos de los anexos que debía tener como medio de verificación, y todo eso se soluciona con herramientas operativas que pueda manejar la organización. En esto he hecho un recorrido muy rápido, como les decía, espero que haya sido rápido, por cuestión de tiempo muy general, de cómo sería ese proceso, pero yo creo que sobre todo y como forma de conclusión, es importante en este momento, uno, tomar en cuenta la contingencia, dos, reconocer las capacidades que tenemos como organizaciones, qué sabemos hacer, qué podemos hacer y qué queremos hacer en el corto, mediano y largo plazo. Tener un trabajo alineado con políticas públicas en este momento es fundamental, evidentemente desde los ODS, pero también desde la política social de la mayor parte de nuestros países. Está implicado que un programa que se esté implementando y no tenga alineación con política pública difícilmente puede adjudicarse fondos, bien sean públicos o bien sean fondos internacionales, porque hoy en día es el lenguaje común. Y ese lenguaje común que nos está haciendo caer en una trampa. Muchas veces nuestros proyectos no alcanzan a llegar a los indicadores de los ODS, pero sí nos acercan en ese proceso que se está dando. Lo otro modo de conclusión es que yo creo que es importante en esto que como empezaba diciéndoles, esto finalmente termina siendo una competencia. Yo creo que esto debería ser una competencia que podamos nosotros ver como oportunidad. ¿En qué sentido? Muchas veces, por la limitación de recursos, decidimos ir a ciertas convocatorias solos como organizaciones y resulta que no tenemos la expertise en todos los temas. Hoy en día se están priorizando aquellos fondos a nivel regional o incluso a nivel local que trabajan una o más organizaciones juntas. ¿Por qué? Porque definitivamente eso permite tener una óptica en donde no todos lo sabemos hacer, en donde tenemos mucho para aprender de otras organizaciones, pero el trabajo en consorcio bien organizado permite la ampliación y la expansión muchas veces de los impactos que podamos generar. En ese sentido, por ejemplo, la Unión Europea es uno de los donantes más exigentes, sobre todo en su línea de derechos humanos y democracia, en donde, por ejemplo, ellos más o menos desde el año 2016, en el caso de República Dominicana, también lo hicieron en Colombia, dentro de sus bases de convocatoria en la línea de gobernabilidad, tomaron la decisión de exigir que no podían presentarse un proyecto menos de 5 organizaciones. En algún momento es imposible poner de acuerdo a todo el mundo, pero si fuesen 2 o 3, es empezar a dar pasos en formulaciones que tal vez empiecen a tener intervenciones un poco más integrales desde la expertise de ciertas organizaciones y en donde los fondos puedan empezar a ser mucho más amplios a distintas líneas que no siempre se trabajan. En el caso de las organizaciones como América Solidaria, que trabajan con socios directamente para la implementación o que de alguna manera otras organizaciones puedan tercerizar porque tienen socios en terreno, porque tienen socios en otros países, la recomendación es apalancarse también en ellos. Una experiencia que nosotros tuvimos en Haití y que se podría, y creo que probablemente la están teniendo en otros países, es que hay ciertos fondos a los cuales organizaciones sin ánimo de lucro no podemos adjudicar, no podemos presentar, pero por ejemplo las organizaciones religiosas sí. Y son fondos que están específicamente ligados a las congregaciones religiosas y ellos les permiten postular. Entonces ahí entra este trabajo conjunto del que les hablaba y es abrirnos a esos escenarios como una oportunidad. De igual forma, en el caso de las organizaciones que tienen distintas sedes en países o incluso
en el caso de Chile o de Colombia o de México, Argentina, tienen oficinas en distintas zonas del país. Creo que es fundamental que las oficinas tengan un lenguaje común para que la formulación a fondos de manera conjunta sea mucho más fácil. Y al lenguaje común me refiero, por ejemplo, a tener las mediciones dentro de sus proyectos con unidades de medida similares. Muchas veces nos encontramos con que un mismo proyecto está rindiendo la información en número de niños y otro lo está midiendo en número de familias. Eso para la formulación, siendo detalles muy prácticos, terminan siendo un reto para la planificación de un marco lógico, para una rendición y para una presentación lógica de donantes. Porque es distinto si yo hablo de mi foco en los niños, es distinto si hablo en las familias. De tal manera que la invitación en este espacio es una reflexión a que podamos ver que hay ciertos aspectos en los que evidentemente hay temas técnicos que se van trabajando en la práctica, pero en donde yo creo que el establecimiento de las prioridades de las organizaciones, el reconocer que hay cosas en la contingencia que vamos a poder hacer y otras que definitivamente no, porque no es nuestra expertise como organización, y en este caso, el también reconocer que si bien es cierto, tenemos una disputa por fondos, podemos volver esto como una oportunidad en la línea de fondos y de cooperación, será tal vez lo único que nos permita a nosotros en un futuro poder apaciguar un poco los distintos retos que trae consigo esto, no solamente a nivel social, sino a nivel económico. Y por supuesto, siempre pensando en los que son nuestros receptores directos, porque acá la priorización empieza por la organización, pero empieza por un diagnóstico y con un trabajo en campo, que están pidiendo en este momento los fondos también para poder reconocer hacia dónde vamos. Eso solamente nos lo dirá tal vez el mediano y el largo plazo, y eso nos va a implicar que la reinversión tal vez no sea el cambiar el foco de la organización, pero sí tal vez el reconocer que nosotros tenemos unas necesidades de trabajar distinto a como lo venimos haciendo en las mismas temáticas y tal vez sintiendo que estamos regresando a hacer cosas que no queríamos, como el tener que empezar a entregar productos de primera necesidad combinado con instalación de capacidades, porque lo que tenemos en juego en muchas de nuestras comunidades es la supervivencia misma. Entonces, yo con eso cerraría, espero que haya sido ilustrador y que haya podido generar ciertas preguntas o indagaciones. Me gustaría pedirles, no he ido viendo el chat, pero si hay preguntas, Jaco, si me puedes compartir o si hay algún aspecto que les gustaría que podamos profundizar, que tengamos ahora el espacio. Muchas gracias, Clau. Muy nutritivo todo lo que tú llamaste general, pero la verdad es que es muy global respecto a lo que hay que tener en cuenta. Y no hay en el chat, me imagino que las preguntas van a ir surgiendo. Hay una, sí, acá. La etapa de prospección es muy importante, pero puede parecer que implica más recursos al necesitar investigación y estudios previos a la postulación. ¿Es así? ¿Podrías profundizar prospección? O sea, yo creo que efectivamente requiere y necesita fondos en la medida en que uno debería, ojalá, poder dedicar una persona del equipo o varias personas del equipo en poder realizar esa búsqueda. Va a haber inversión de tiempo, indudablemente. Pero creo que también si se hace un trabajo organizado, dependiendo del tipo de organización, acá, con disculpas de las personas que no son de América Solidaria, lo va a responder basándonos en AS, es con los equipos de trabajo que se tienen actualmente en distintos países, tal vez organizar esos procesos con las personas que están podría ser una oportunidad. La investigación que requiere sobre todo una persona que conozca la organización y las líneas temáticas que trabaja, cuáles son las prioridades en el mediano y corto plazo, que conozca un poco el funcionamiento o que pueda tener una guía en esa búsqueda. Y en ese orden de ideas es posible que se pueda hacer. Realmente la investigación de prospección es una búsqueda que ojalá la pueda hacer alguien que sea una persona paciente, que le guste tal vez navegar en internet, que le guste tratar como de seguir rastros de dónde me llevan ciertos fondos. En la prospección pasa que uno entra a una página y en esa página resulta que aparecen 7 links a los que uno tiene que entrar. Entonces, es inversión de tiempo,
no es tan difícil, pero la investigación es más leer y saber hacia dónde va la organización con la que se trabaja. Gracias, Clau. Voy a ir dando la palabra. Seba Quiroga, él comentó algo. Te doy la palabra, Seba, si quieres abrir el micrófono. Bueno, hola, hola a todos, a todas. Gracias, Clau. Nada, solo como me quedé con la invitación que nos hiciste a mirar a nuestros socios territoriales con quienes trabajamos para poder apalancar opciones de recursos. Y acá sobre todo pensando en las congregaciones religiosas que mencionó la Clau o también instituciones educativas. Yo que he estado mirando fondos, hay fondos a los cuales no podemos aplicar por ser ONG, pero una institución educativa sí podría hacerlo. Y en el caso nuestro trabajamos con varias instituciones educativas o con congregaciones religiosas que quizás podríamos también sumar para este mapeo de oportunidades. Era una reflexión. Entonces, sí. Gracias, Seba. Mapi. Mapi, Ahí sí, ahí estaba, ya. que estaba cerrando que estaba cerrando el chat. No, lo que pasa es que le quería como que la Clau compartiera un poco su experiencia para compartir cuando muchas veces uno está en esta búsqueda o tiene el interés, ¿cierto?, de poder encontrar fondos que puedan financiar los proyectos, y no solamente los proyectos, porque también están los gastos de cada oficina, todo lo que viene apalancado de eso, ¿cierto? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas, por ejemplo, desde tu perspectiva, de postular con otra ONG? Por ejemplo, América Solidaria y Save the Children, o América Solidaria y Cáritas, o Techo. Eso. Bueno, yo creo, y Mapi, ahí voy a tomarte la palabra un momento antes de responderte, y es que se me quedó en el tintero eso que tú planteabas, y es que yo creo que en los retos que se nos vienen post-contingencia, que ya existían, no son nuevos, pero pueden ser, los fondos están empezando a disminuir aún más la capacidad de colocar costos administrativos, y eso implica empezar a buscar otras formas de diversificación, postular a fondos más grandes que sí permiten colocar los gastos administrativos que todos tenemos y poder tener fondos propios para el pago, por ejemplo, del personal. Eso me había quedado allí. Con lo que tú dices, Mapi, yo creo que, o sea, mirándolo, creo que lo importante, más que ventajas y desventajas, creo que en todo puede ser una oportunidad siempre y cuando existan los niveles de confianza y de conexión suficiente con los socios que se van. Evidentemente, una parte más compleja puede ser en ese escenario el ir con socios en un fondo muy chico y que implique que los recursos, por ejemplo, si los dos tienen dificultades en términos de gastos administrativos para la imputación, como una contrapartida de la organización en el proyecto, puede ser una disputa en el fondo, porque termina siendo quién se queda con el fondo, quién se queda no, y normalmente esa definición en el consorcio se hace por quién va a ser el mandante del fondo, si va a ser América Solidaria, si va a ser Cáritas, si va a ser Save the Children, que va a ser sobre quien recae principalmente la responsabilidad legal de esa negociación. Yo creo que la ventaja es que en un escenario de expertise, coloquémoslo en la línea de educación, probablemente hay líneas de trabajo en donde una organización tiene mayor conocimiento que otra, y eso pues va a permitir, ojalá, si hay un trabajo coordinado, apalancar una intervención de mayor calidad. Sumado a lo anterior, yo creo que como ventaja tiene que ver, y esto lo digo para distintos tipos de organizaciones, muchas veces hay organizaciones que no tenemos suficiente backup en fondos, por ejemplo, para poder postular a un fondo más grande. Y esas otras organizaciones sí lo tienen. Entonces, claramente una ventaja ahí es el apalancamiento en términos de posicionamiento dentro de un fondo u una organización. Algo que se ha venido evaluando en los últimos años es que la mayor parte de las organizaciones o los fondos, al haber tenido experiencias no tan positivas, sobre todo en las rendiciones financieras, en algunos casos, han optado casi que por casarse con organizaciones que la primera vez que les adjudicaron un fondo lo hicieron bien. Y ellos basan su propuesta en la confianza. Tal es eso que hay muchas organizaciones que ya dicen, nosotros tenemos una red de contactos, te la
que es a los que les donamos, no nos mande su propuesta. Entonces, allí, al estar un espacio, un espectro tan cerrado, esto nos daría una oportunidad de acceder a fondos que probablemente solos no podríamos ir. Luego yo creo que otra ventaja indiscutible es el aprendizaje institucional, o sea, el entrar a conversar con otra organización dentro de la implementación de un proyecto o programa puede permitir darnos cuenta de cómo funciona otra organización desde adentro y cómo funcionamos nosotros y tomar prácticas de intercambio de experiencias y aprendizaje institucional que pueden ser muy valiosos en ese sentido. Y creo que como desventaja o algo que puede ser un reto más que la desventaja, más bien es las coordinaciones suelen ser difíciles. Va a haber ciertos puntos en donde la flexibilidad y el entrar a negociar va a tener que ser. Y allí, mi sugerencia en ese sentido, cuando se piense con quién ir, es importante tratar de ir con organizaciones pares. ¿Y pares en qué sentido? Por ejemplo, si nosotros no tenemos un sistema de monitoreo y evaluación armado, que sea más fuerte, y hay otra organización que lo tiene, muy seguramente vamos a tener que estar dispuestos a asumir, a acoger y acompañar ese sistema de monitoreo que tienen, porque probablemente dentro del fondo lo vamos a requerir para que sea adjudicado. En ese mismo sentido, tal vez si nuestro sistema de logística no está tan armado y estamos montando un proyecto que tiene que ver más con una respuesta post-emergencia, no durante emergencia, sino post-emergencia de respuesta socioemocional, por ejemplo, podemos tener el backup de la parte logística, pero nosotros colocar la parte socioemocional. Entonces, por eso creo que el tema de ver esas habilidades y esos pares que tengamos con estas organizaciones puede ser importante. Y por último, creo que como ventaja, definitivamente, sobre todo en las líneas de incidencia, está clarísimo que los proyectos que tienen consorcios involucrados, normalmente son aquellos que efectivamente logran tener acciones más efectivas, si en las formulaciones se da, obviamente si ha habido experiencias previas, pero en donde se puede hacer más llamado y convocar a más público, organizaciones, Estado o personas de la sociedad civil a sumarse a una causa específica. No sé si ahí te respondí, Mapio. Sí, muchas gracias, muchas gracias. No sé. Gracias, Clau. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Una pregunta, reflexión, comentario? Vi por ahí una de la Lea, pero se me perdió. Sí, ya la leímos. Sí, no, aquí hay otra. Sí. ¿Cuáles son las habilidades más claves que debe desarrollar una persona que se dedique a postular a fondos en una organización? Uy, yo creo que, bueno, yo creo que lo primero es que la persona, idealmente, la primera habilidad es una habilidad de comunicación y coordinación. O sea, que tiene que ser una persona que pueda lograr traducir la misión de la organización en los términos más adecuados para el fondo, premio o subvención, manteniendo una línea técnica y evidentemente dando a recoger las experiencias que el equipo quiere que se recojan. Entonces yo creo que esa es una habilidad fundamental porque finalmente se vuelve una persona que negocia. Entonces yo creo que esa es una habilidad de negociación importante. Lo otro yo creo que tiene que ser con una capacidad de poder transmitir, o sea, una habilidad de comunicación escrita importante, porque hay que pensar que los fondos no los leen personas que conocen a todas las organizaciones, no son personas que conocen nuestra misión y no son personas que conocen nuestros proyectos. A veces pasa que nosotros conocemos tanto el terreno en nuestra organización que le hablamos a un público que no conoce como si lo conociera. Y el reto es que hay una recomendación que yo haría es que todo fondo que estén elaborando y cuando ya esté listo, se lo puedan pasar a una persona de confianza, ojalá que no tenga ningún vínculo con la organización y que lo lea. Si la persona lo entendió, es un buen check para eso. Entonces las habilidades escritas tendrían que ser importantes. Lo otro creo que tiene que ver con un tema de practicidad y hay temas que son muy esquemáticos y en los esquemas que se van planteando
muchas veces hay cosas repetitivas en donde uno ya sabe dónde se va encontrando y eso implica hacer un copy-paste, pero no es que yo voy a coger un fondo y lo voy a postular a 5 porque todos los fondos son distintos. Pero sí es empezar a usar las herramientas que ya tengo dentro de la organización para no inventarme la rueda en cada fondo, sino poder entrar a hacer un trabajo con lo que ya tenemos. Y por último, yo creo que es fundamental una capacidad de reconocer hasta dónde se puede llegar en lo que les decía de la negociación. Yo creo que eso lo hacemos en todas las áreas, pero específicamente el saber qué podemos ofrecer y qué no. Yo creo que las experiencias más tristes en esta línea es cuando una organización se compromete a hacer muchísimas cosas y en el papel se pudo, pero después no, y no por una contingencia, sino porque desde el principio se sabía que no era viable. Y eso es no sé si existe una habilidad que se denomine así, pero sería como ser una persona realista y que sea muy activa en poder tener los pies en la tierra y poder decir, oigan, esto puede ir o puede no ir, y en ese medio negociar. Muchas gracias, Clau. Acá también te dejan agradecimientos, Roberto de Fundación Más, Mumi González también te dejan muchos agradecimientos y consideran muy interesante la charla. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta? Muy breve, Jaco. Bueno, junto con agradecerle a Clau y ponerme muy contento de poder mirarla y saludarla, es que quizás preguntarte, bueno, hacer eco un poco a lo que dijiste antes, que quizás dentro de las habilidades también está esta claridad y habilidad para poder gestionar las áreas que son de carácter multidisciplinario y que necesitan poder conversar de una manera fluida para poder hacer las formulaciones, las rendiciones. Creo que eso es algo, un denominador común que por lo menos en mi experiencia he visto en las personas que se destacan en esa materia. Hola Diego, también un gusto saludarte y sí, totalmente de acuerdo, o sea, esa habilidad yo creo que es fundamental. Gracias, Diego, por tu comentario. También acá te dejan Jovita, Marcela, Vilma, muchas gracias y muy claro tu explicación, Clau. Nos queda espacio para un comentario, pregunta o reflexión más, si alguien quiere abrir su micrófono. Yo como no, mientras, si llegan a ver, ya como va a tomar los 2 minutos, si alguien va a alzar la mano, me avisan, por favor. Solamente a decir, como estábamos hablando del tema de Chile, que algo yo creo que ojalá puedan tomar en cuenta es que no se sabe qué va a pasar, ni con esta contingencia, ni con lo que se venga, pero Chile tenía una realidad importante y era que Chile era uno de los países que ya no era receptor de fondos. Después de noviembre había una discusión y hubo un aumento sobre organizaciones, sobre todo a nivel de Europa, que estaban apoyando mucho el tema de movilización y reivindicación de derechos. Y ahora una pregunta que ha empezado a surgir a nivel de América Latina y el Caribe ha sido si con todo esto que está pasando, ya con un antecedente que decía más o menos que probablemente Chile para el mes de marzo, antes del COVID, ya iba probablemente a llegar a un 13-20% en términos de pobreza, si iba a volver a entrar como un país receptor de cooperación. Y yo creo que eso es un punto importante. ¿Por qué? Porque esto no va a ser algo declarado, creo que va a ser algo que va a empezar a pasar indiscriminadamente de alguna manera, y en donde se van a volver a poner los ojos sobre Chile, que era algo que no estaba en el mapa. Al contrario, nosotros veíamos en el mapa a Chile como uno de los países que estaba dando fondos, y eso yo creo que va a ser importante por el tema de la parte de movilización de fondos a nivel internacional, sobre todo por la forma en que Chile ha llevado las relaciones como par con países más en Europa y su relación con otros países como es Haití, como lo fue en su momento Colombia, como lo es Argentina. Entonces, yo creo que ahí también hay que poner harto ojo y cómo se van a seguir pasando los fondos a nivel local. El gobierno actualmente en Chile tiene varios fondos que están abiertos, otros los suspendió,
pero está abriendo oportunidades muy específicas para organizaciones sociales y es altamente probable que lo siga haciendo. Gracias, Clau. Hay que estar muy atentos entonces a los fondos internacionales, pero también a los que están más cercanos. Yo creo que queda también un poco de la reflexión y a dar vueltas también a dónde ponemos las cartas al momento de postular a los fondos. Te queremos agradecer, Clau, por tu disposición y también a todos y todas por la buena acogida que tuvo este espacio. Contarles también que estas charlas están siendo grabadas y van a estar en nuestro canal de YouTube para que las puedan encontrar si quieren remirarlas y revisar también las diferentes preguntas que se hicieron. Así que ante cualquier cosa, a los invitados externos a América Solidaria están en nuestro canal de YouTube también todas las charlas que hemos tenido y muy invitados a las próximas que van a venir. No sé si alguien más queda algo por comentar, pero solo agradecerte, Clau, tu disposición, la muy buena charla que nos entregaste y los dejamos también a todos y todas invitados para las próximas. No, no, Jaco, y bueno, a todos y todas, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Yo feliz de escuchar y ver algunas caras conocidas y otras que son amigos también de la Fundación. Acá con completa disponibilidad, disculparme nuevamente por el tema de las notificaciones. No sé usar, me arrolló un poco la tecnología en esto y tuve un daño en la cámara del computador y por eso tuve que hacerlo desde el celular. Así que nada, quedo atenta a cualquier cosa. Muchas gracias por la invitación y pues que tengan feliz tarde y mucho ánimo con los fondos. Yo creo que esto es un tema de ensayo y error y creo que con eso me gustaría dejarlos. Hay que tener una capacidad de resiliencia importante. O sea, yo creo que de nivel de frustración, en verdad, de 10 que uno postula pueden salir 2, si va bien, pero lo importante es cómo se va haciendo y mi concepto es la única forma de fortalecer el músculo que uno pueda tener en esta línea para el trabajo que se requiere. Así que nada, muchas gracias y feliz tarde. Gracias a ti y gracias a todos y todas por estar presentes. Chao, Clau. Muchas Chao, gracias. Jorge. Chao, gracias. Chao. Chao, Leita. Gracias. Chao, chao. Chao, Vilma, que se despide ahí.